Bienvenidos a este noveno episodio de Asesoras en el Aprendizaje. En este episodio nuevamente nos acompaña la maestra Narubi, Gabriela, Ariana, Aranza y Jocelyn. El tema de hoy es trastornos en el aprendizaje. Nos parece que es un tema muy interesante para todos. Me gustaría empezar mencionando que un trastorno del aprendizaje ocurre cuando el cerebro capta información y la procesa de manera anormal o diferente, lo que impide que una persona aprenda o desarrolle una habilidad y la pueda usar bien. Las personas con trastornos de aprendizaje en general tienen una inteligencia promedio o por encima del promedio. Esto tiene como resultado una brecha entre las habilidades esperadas o las que están basadas según la edad del niño, al igual que con la inteligencia y algunas veces con el rendimiento escolar. Como sabemos, los trastornos de aprendizaje comunes afectan diversas habilidades en los niños. ¿Nos podrían comentar un poco cuáles son estas habilidades que se ven afectadas? Bueno, pues una de las habilidades afectadas en los niños puede ser la lectura, que se basa en comprender el habla. Esto puede dificultar la comprensión de cómo una letra o letras representan un sonido y cómo las letras forman una palabra. Asimismo, la escritura, que incluye la visión, los movimientos y la capacidad para procesar información. De igual manera, las matemáticas, que esto también se llama discalculia, que pueden causar problemas con algunas habilidades, como por ejemplo comprender cómo funcionan los números y cómo se relacionan entre sí. Asimismo, el habla y el lenguaje, donde pueden tener problemas para usar y comprender las palabras habladas o escritas. Y por último, las habilidades no verbales, donde los niños suelen tener habilidades básicas del lenguaje, también pueden sobresalir con la memorización de palabras y sin embargo puede que estos niños tengan problemas con algunas habilidades que no estén relacionadas con el habla. Esto que mencionas, Aranza, creo que es muy interesante y creo que nos ayuda un poco más a comprender qué son estos trastornos. Pero ahora que ya sabemos qué es y qué es lo que afecta, Narubi, ¿nos podrías explicar qué es lo que causa a estos trastornos? Sí, bueno, en general tal vez parezca curioso que estemos hablando sobre trastornos de aprendizaje en un podcast en donde el tema en cuestión es la asesoría y el acompañamiento visto desde un enfoque de la inclusión educativa, pero es un tema más relacionado de lo que en apariencia parece precisamente. ¿Por qué? Porque digamos que la discapacidad es un suceso visible, es decir, incluso una persona ajena al medio de la educación especial o que trabaje con personas en situación de discapacidad puede darse cuenta fácilmente cuando alguien precisamente presenta una discapacidad. Pero ¿qué ocurre con los niños o en general los jóvenes que viven trastornos de aprendizaje? Simplemente no son visibles. ¿Por qué? Porque ellos no se ven tan diferentes o ni siquiera no se ven diferentes o incluso no se comportan diferentes a como generalmente se comportan en general, digamos, los niños y jóvenes con desarrollo típico. La razón por la que es tan alarmante y a la vez relevante que hablemos sobre trastornos de aprendizaje es porque hay más de lo que se piensa, ¿no? Digamos que por cada niño con discapacidad hay 10 con trastornos de aprendizaje. Y bueno, ya entrando más precisamente en las causas, como ya se mencionó con anterioridad, una de las razones más grandes es precisamente fallos en los factores neuropsicológicos que se conectan entre sí para lograr un aprendizaje o proceso de aprendizaje, tales como lo son el cálculo matemático, la lectura o la escritura. Digamos que algo falla dentro de su cerebro a la hora de que se realiza la sinapsis neuronal, de modo que la información no llega a la corteza correspondiente o zona cerebral que realiza la función mencionada. Otra de las razones puede ser por bloqueos emocionales. Digamos que claramente los niños que viven bajo situaciones tormentosas o de violencia excesiva claramente desarrollan traumas con el paso del tiempo. Precisamente estos bloqueos emocionales pueden impedirles precisamente tener este interés o motivación hacia el aprendizaje. Otras de las causas es fallos o consolidación deficiente del esquema corporal, principalmente en las edades más tempranas que comprenden de los 3 a los 6 años. Digamos que
un fallo deficiente o en general deficiencias en saber qué es izquierda, qué es derecha, qué es arriba, qué es abajo, inevitablemente con el paso del tiempo va a provocar situaciones complicadas en lo que tiene que ver con pensamiento matemático y matemáticas en general, y también en la escritura y en la lectura. Otras de las razones pues pueden ser por cuestiones hereditarias, digamos que varios de esos trastornos se heredan, tal es el caso del TDAH, pues es heredable, es común ver casos de niños que sus papás presentan TDAH y ellos también lo presentan. Digamos que no hay un solo trastorno o no hay una sola clasificación de trastornos. ¿Por qué? Porque los podemos encontrar en la lectura y la escritura, tales como la disgrafia, agrafia, dislalia, farfulleo, bradilalia, etcétera, etcétera. Tales como en las matemáticas, que ya tienen nombres más específicos, y los que tienen que ver con atención a memoria. Puede ser el TDAH con o sin hiperactividad, o simplemente fallos en, como ya se dijo, ciertos factores neurológicos que pueden provocar un aprendizaje deficiente, ¿no? Digamos que pues a grandes rasgos esto es lo que se vive con los trastornos de aprendizaje, y es importante recordar que ellos necesitan ayuda y que generalmente no se les da, ya que se cree que todo está bien, porque en apariencia también todo está bien. Es muy interesante, y como menciona Narubi, estos trastornos no son visibles. Entonces nosotros como docentes o los padres de familia, ¿cómo es que podemos darnos cuenta que nuestro alumno o nuestro hijo puede pasar por alguno o tiene algún trastorno? ¿Nos podría mencionar cuáles son los síntomas que se presentan de los trastornos de aprendizaje? Algunos de los síntomas pues más comunes en los chicos con dificultades de aprendizaje pues puede ser que no puede dominar las habilidades de lectura o la ortografía, la escritura o las matemáticas en niveles de su edad, ¿no? Y los grados esperados, y cerca de ellos también tienen la dificultad para entender y seguir algún tipo de instrucciones. También tienen los problemas para recordar lo que alguien les acaba de decir, por lo muy mínimo que sea la instrucción. A los chicos van y ya se les olvidó qué es lo que les dijeron. También tiene la falta de coordinación al caminar, practicar deportes o hacer alguna otra actividad, o incluso hasta sostener el lápiz. También extravía fácilmente las tareas, los libros o algún objeto importante para ellos. Muchas gracias, Gaby. Bueno, ahora que ya sabemos qué es, cuáles son las causas o los síntomas, los padres de familia o los maestros, ¿a dónde deben acudir para tener como cierto tratamiento sobre los trastornos? Bueno, el buscar ayuda es algo muy importante que tanto los maestros como los padres de familia no pueden dejar pasar, ya que ese tratamiento debe de ser temprano. ¿Por qué? Porque es un problema que puede llegar a agravarse. Por ejemplo, un niño que no aprenda a sumar números en la escuela primaria, lógicamente no será capaz de estudiar álgebra en la escuela secundaria. Y no únicamente es esto, también conlleva otras cosas donde pueden presentar ansiedad por sus calificaciones, depresión, baja autoestima, cansancio, menos motivación, o los lleva a intentar portarse mal para poder desviar la atención de sus problemas escolares. Es por eso que papás, si creen que sus hijos tienen problemas de aprendizaje, no duden en pedir esta ayuda y verifiquen en la escuela si hay la existencia de un trastorno de aprendizaje, o bien pueden obtener una evaluación privada fuera del sistema escolar. Ustedes como el maestro son las personas que pueden solicitar una evaluación. Muchas gracias a todas por darnos más información sobre los trastornos de aprendizaje. Creo que es algo que debemos tener en cuenta todos y que es demasiado útil. Les recuerdo que cada martes hay un nuevo episodio y que pueden dejarnos en los comentarios sus dudas, y con mucho gusto en el siguiente episodio se las aclararemos.